Para las personas que no me conocen o es la primera vez que se conectan a este espacio, mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial especialista en sistemas integrados de gestión QHC y especialista en gerencia de seguridad y salud del trabajo. En este momento me desempeño como consultor senior de nuestro grupo SG Innova, específicamente líder del producto Cantan Software. Y para mí es un placer acompañarlos. Bienvenidos a las personas que se acaban de conectar. Nuevamente recordarles que el chat de preguntas está abierto en todo momento. Déjenme ahí sus comentarios, dudas, inquietudes, aportes, expectativas, todo lo que me quieran comentar es bienvenido para que lo vayamos leyendo a lo largo del proceso. Bien, vamos entonces a iniciar con nuestra temática del día de hoy, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar un poquito si esto les suena familiar, ¿vale? Si a ustedes de pronto se les ha presentado esta pregunta y si ustedes han tenido de pronto una respuesta diferente, ¿no? Tenemos documentación, por ejemplo, larguísima en nuestro sistema de gestión que nadie lee, nadie conoce. Tenemos procedimientos para todo y nadie los conoce y no saben para qué o por qué deben asistir a una formación en la que me van a explicar un documento que ni siquiera sabía que existía, ¿vale? Procedimientos que reflejan, por ejemplo, o que no reflejan lo que realmente se hace. Tenemos un procedimiento escrito y recuerda que nos estamos haciendo cuestionamientos. Tenemos un procedimiento escrito y vamos y miramos la aplicación y nadie hace lo que dice el procedimiento. No sé si les suena familiar en ese sentido, ¿vale? Pero llegamos a la auditoría, ¿vale? Llegamos a la auditoría y todo sale perfecto. No tenemos ni una desviación, todos estamos cumpliendo al 100%, ¿vale? En este caso, si eso les sucede o si eso les está pasando en este momento, el problema no es la norma en sí, porque ustedes dirán, pues entonces si yo estoy haciendo todo lo que me dice la norma y cumplo y realmente no está funcionando, el problema entonces es la norma que no sirve. No, el problema es cómo estamos mmm, estratégicamente planteando la implementación de la norma y cómo la estamos usando. Un ejemplo muy típico, por ejemplo, una empresa tiene un procedimiento de compras que es supremamente detallado, ¿vale? Tenemos un procedimiento que, mejor dicho, es infalible, escrito, ¿vale? Donde definimos canales de comunicación en donde, o canales por los cuales se reciben las solicitudes de compra o canales establecidos donde por ahí el posible vendedor me debe indicar cuáles son los precios, las ofertas, etcétera. Pero realmente en la práctica el comprador recibe la información por WhatsApp o recibe por canales que no son autorizados. Entonces, en ese sentido, la pregunta que nos debemos hacer, ¿quién está controlando el proceso? ¿Vale? ¿Quién es la persona con la responsabilidad de autoridad de ese proceso dentro del sistema de gestión? ¿Y cuál es el nivel de conciencia y el nivel de compromiso de las personas frente a la implementación del sistema? En ese sentido, les hago la pregunta, ¿cuál sería el problema, el sistema o las personas que están responsables de cada proceso del sistema? Y cuando el sistema no gobierna, deja de ser un sistema, por supuesto, ¿vale? Ya son actividades sueltas y mucho peor, actividades que pues a nadie les interesa, ¿vale? Yo he trabajado un poco, dándoles un poco de contexto, pues he tenido la oportunidad de mirar muchas organizaciones de distintos sectores, de distintos tamaños, y algo muy común o que se repite casi siempre, las empresas sí tienen un sistema ISO, tienen un líder ISO, siempre, ¿vale? O casi siempre, pero a nadie le interesa, o pareciera que a nadie le interesa, o a nadie le parece lógico implementar un sistema porque lo ven como más trabajo, ¿no? Es lo que comúnmente pasa, pues en empresas que tienen problemas en ese sentido. Está ahí, existe, está documentado, está auditado e inclusive certificado, pero no está dentro del corazón de la organización y cuando eso pasa el sistema pierde completamente sentido, ¿vale? Por eso entonces quería iniciar con este cuestionamiento para que ustedes se pongan un poco en contexto de cuál es la realidad actual de su organización. Aquí nos cuenta Aura, por ejemplo, uy, sí, total, hace años hicimos una depuración de documentación, ahora toca hacerlo de nuevo. Ese es el objetivo, Aura, que empecemos a mirar
cuáles son los problemas reales. Por supuesto, para mí es muy difícil conocer todo el contexto de sus organizaciones, pero con estos cuestionamientos, pues vamos enfocándolos un poco, ¿verdad? Bien, vamos entonces a ver cuál es la brecha entre el cumplimiento y la gestión. La diferencia más importante de toda la charla está aquí, ¿no? La brecha entre el cumplimiento y la gestión, pasar de un sistema reactivo a un sistema proactivo, ¿vale? Un sistema de cumplimiento y un sistema de gestión no son lo mismo, ¿vale? Un sistema que yo tengo todo bien en el papel contra un sistema que se nota la gestión interna y que el sistema está involucrado dentro del corazón de las personas, no son lo mismo. Yo puedo tener un sistema de gestión con 80.000, como decía un profesor mío, 80.000 no conformidades, pero es un sistema coherente y sólido. Y puedo tener un sistema con cero no conformidades que en la práctica no está aportando nada a la estrategia de la organización. Son dos cuestiones diferentes. Yo prefiero tener el sistema con 80.000 no conformidades que el que en papel no tiene nada, ¿vale? Dice aquí Delia, en mi caso soy la administradora del sistema, pero no le importa a los interesados. Bien, Delia, vamos a ver entonces cómo en este momento, al menos con esta charla, vamos a dar algunos lineamientos de cómo empezar a que la gente tome conciencia, o al menos tratar de explicarles por qué tienen que hacer lo que deben hacer, ¿vale? En el sistema de cumplimiento, por ejemplo, tú haces lo mínimo necesario para pasar auditoría. Yo he visto muchas empresas y lo he vivido internamente, empresas que el día de la auditoría yo veo corriendo la gente de un lado para otro, buscando registros, buscando las evidencias, buscando la capacitación. No es el sentido, ¿vale? La auditoría de un sistema de gestión debe mostrar la realidad de un sistema y actuar frente a esa realidad, ¿vale? Dejen de tener esa práctica si la tienen, de tratar de pasar la auditoría por pasarlos, ¿vale? Eso no necesariamente mejora nada, ¿vale? Tener las evidencias en tiempo, en ese momento de la auditoría, pues no mejora. En el sistema se usa para tomar decisiones, por ejemplo, tuvimos eh, transparentemente, hablando de un sistema de seguridad y salud del trabajo, que es donde yo me siento un poco más cómodo, tuvimos un incidentes y hay empresas que los ocultan, ¿no? No reportan los incidentes para no dañar un indicador, ¿vale? No es el sentido del sistema de gestión. Entonces, si tuvimos incidentes, pues hagamos algo para evitar que esos incidentes vuelvan a ocurrir, ¿vale? Estamos midiendo, por ejemplo, condiciones inseguras y antes de que ocurra el accidente intervenimos. Es una diferencia clara, ¿no? Yo reporto mis incidentes, soy transparente que tengo unas desviaciones, no solamente incidentes, sino cualquier desviación, alguna queja, por ejemplo, y soy transparente porque lo que me interesa a mí como responsable del sistema de gestión es precisamente evitar que sigan presentando esas desviaciones, no meterlas debajo del tapete, ¿vale? Eso es pasar de un sistema reactivo a un sistema más proactivo, ¿bien? Es importante que ustedes, a pesar de que si hay personas acá que no tienen mucha experiencia en el sistema de gestión y no lo tengan tan claro, ¿vale? Eh, Aquí nos dice Delia que está trabajando en una empresa muy reactiva, es el común denominador Delia. Siempre que vamos a encontrarnos en una empresa que vaya a implementar un sistema de gestión por primera vez o que lleve mucho tiempo en esa cultura, pues siempre lo vamos a encontrar, ¿vale? Y ese es el reto que tenemos nosotros. Gracias a todos a Delia, por supuesto, por participar y contarnos sus dolencias. Bien, entonces les decía que a pesar de que no tengamos un conocimiento técnico o muy técnico de la norma o de las normas ISO, sí es importante conocer cuáles son los elementos que a mi concepto, creo que es el concepto de las normas ISO, son elementos claves para tener una estructura ISO efectiva, ¿vale? Antes iniciábamos por la gestión de riesgos, ¿no? Gestión de riesgos de la disciplina del sistema de gestión. Antes que venga, yo identifico cuáles son los riesgos de seguridad y salud, aquellos riesgos que me permitan identificar qué posibilidades de accidentes o incidentes pueda tener una persona. Lo mismo para el sistema ambiental, los impactos, para el sistema de seguridad de la información, las amenazas o vulnerabilidades, ¿verdad? Pero ahora el contexto organizacional y la nueva norma ISO también nos invita a ampliarlo un poco ese contexto, considerando el cambio climático. Es supremamente importante para poder determinar la coherencia del sistema de gestión. En el contexto organizacional es donde vamos a entender el negocio desde el sistema de gestión. ¿Cuáles son los factores externos que me puedan impactar el cumplimiento de los objetivos? Oiga, yo siempre lo digo en las charlas, oiga, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi organización hace negociaciones en moneda extranjera? ¿Será que ese factor de que la moneda cambie
de cotización o que el aumento o disminución de la moneda, el cambio de moneda cambie, puede afectar mis objetivos del sistema de gestión? Pues por supuesto, porque no es que hacemos negociaciones en moneda extranjera y eso pueda llegar a afectar el desempeño de mis objetivos. Entonces, fíjense que el contexto organizacional me permite tener una mirada mucho más amplia y considerar esos factores externos que me puedan afectar el sistema de gestión. Y adelantando a lo que viene la nueva norma, las nuevas normas ISO, ahora en ese contexto debemos involucrar el impacto climático, el impacto del cambio climático. Un ejemplo dentro de esa consideración del contexto externo. Yo tengo una empresa de agricultura, por ejemplo, y mi mayor producción de mi cosecha productiva, es un ejemplo cualquiera, es en agosto, ¿vale? ¿Por qué? Porque allá tengo más presencia de lluvias, es un ejemplo, porque no conozco nada del mundo agrícola, pero allá tengo más cosecha o tengo presupuestada más cosecha o más producción porque tengo mayor cantidad de lluvias. Pero resulta que ahora con el cambio climático ya no llueve tanto en agosto, entonces la producción se va a ver afectada y lo que me invita a la nueva norma ISO es a considerar esos cambios climáticos como posibles riesgos o oportunidades del sistema de gestión y hacer algo para estar preparados para ello, ¿vale? Cuéntenme acá si consideran actualmente dentro del contexto organizacional o consideran el contexto como parte de la planificación del sistema de gestión o si actualmente no lo hacen, ¿vale? Porque es importante poder identificar cuáles son los factores externos, pero también internos, que puedan afectar los objetivos, porque de ahí van a nacer los riesgos y oportunidades de mi sistema de gestión y será necesario hacer algo, ¿vale? Aquí nos dice Fanny, ¿cuál podría ser un ejemplo de un cambio climático en una institución de educación superior? Por ejemplo, Fanny, no conozco el tema no tengo experiencia de implementación en sistemas de gestión de una institución educativa, pero por ejemplo, Fanny, no sé, eh, consideremos que dentro del desempeño del sistema de mi organización o de la institución educativa, hay jornadas en donde, o hay temporadas en donde las olas de calor a lo mejor están identificadas, ¿verdad, Fanny? Pero ahora, haciendo el análisis del contexto, involucrando el impacto climático, nos damos cuenta que esas temporadas calurosas, es un ejemplo, se han ampliado, ¿vale? Ahora duran un poco más, o al contrario, hay mucha lluvia en unas temporadas que no estaba tan acostumbrado a tener tanta lluvia. ¿Cómo puede llegar a afectar ese cambio climático desde el punto de vista del análisis de contexto? Hombre, pues el desempeño de mis estudiantes a lo mejor se puede llegar afectado, puede verse afectado por esas oleadas de calor o puede verse afectado porque no pueden llegar a la institución educativa a recibir sus clases porque hay inundaciones, no lo sé, hay algo que les impide eso. Entonces, ese tipo de aspectos del cambio climático, Fanny, tú tienes que considerarlos para que puedas implementar acciones. Por supuesto, no puedes cambiar eso del cambio climático, pero sí tú tienes que implementar acciones que eviten que se impacte el desempeño de las actividades de tu sistema de gestión como posibles riesgos. También tienes que verlos desde el punto de vista de las oportunidades, ¿no? Oiga, si hay una ola de calor, pues en esa temporada, no sé, inventémonos algún tipo de actividades que me permita, pues, soportar ese tipo de cambios, ¿vale? Aquí nos dice María del Pilar, el cambio climático provoca deserción escolar y desplazamiento forzado al destruir infraestructura educativa, limitar medios de vida y generar crisis de salud. Mira que aquí María del Pilar nos da otro ejemplo claro, ¿vale? Bien, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Seguimos entonces desde el punto de vista de gestión de riesgos, pues esto ya es mucho más natural para todos. Recuerden, existen dos tipos de riesgos dentro del sistema de gestión. Riesgos desde el punto de vista del contexto, que me puedan impactar el desempeño de mis objetivos del sistema de gestión, y riesgos de la disciplina, pero de esos dos tipos de riesgos, pues nacen las actividades del sistema de gestión para poder determinar qué es lo que yo necesito implementar. ¿Por qué ustedes hacen una capacitación del tema que sea? Porque nace la necesidad, por ejemplo, de mitigar un riesgo o potencializar una oportunidad. ¿Por qué tienen un procedimiento? Porque he identificado un riesgo que necesita ser controlado y estandarizado a través de un procedimiento para evitar que se materialice.
¿Por qué hacen una inspección en sitio? Porque tengo un riesgo identificado y necesito hacer controles para evitar que se materialicen. Por eso nacen las actividades del sistema de gestión a partir de estos elementos iniciales, ¿vale? Una vez determinamos la gestión de riesgos, pues tenemos que tener objetivos medibles, ¿no? Objetivos como, por ejemplo, mejorar la calidad. Me he encontrado con objetivos descritos de esa manera. Muy ambiguos, ¿no? Muy ambiguos. Eso no nos sirve para poderlos medir. Todo objetivo debe tener la posibilidad de poderlo medir y poder tener claro si lo estoy cumpliendo o no, ¿vale? Entonces, si yo pongo un objetivo, como por ejemplo mejorar la calidad, ¿ustedes cómo demostrarían con esa redacción de objetivos si lo están cumpliendo o no? No hay forma de hacerlo, objetivos muy ambiguos. Yo, por ejemplo, una metodología que me la he copiado de un profesor que tuve para poder redactar objetivos que les ayuden a ustedes a establecer si son medibles o no. ¿De dónde nacen los objetivos? Precisamente del análisis del contexto y de la gestión de riesgos que ustedes hayan identificado y, por supuesto, de las tendencias de la organización. Yo a esa metodología, o mi profesor, mejor dicho, a esa metodología de cómo redactar correctamente un objetivo le llamaba Benedetti, ¿vale? Con B pequeña, Benedetti, ¿vale? En sus siglas iniciales de las metodologías. Me va a permitir explicárselas para que ustedes la adapten si les parece útil al momento de redactar objetivos y no redacten objetivos como, por ejemplo, mejorar la calidad, que son muy ambiguos. La primera parte de ese verbo o de esa frase, de ese verbo, perdón, de esa frase Benedetti es las siglas B o las letras BE, que significan el verbo, ¿vale? Dentro de la redacción del objetivo, verbo, ¿vale? Que indiquen acción, es decir, verbos que terminen en ar, ir, aumentar, disminuir, mantener, ¿vale? Son verbos que me denotan acción, esa parte de la primera redacción del objetivo. La segunda parte, NE de Benedetti, ¿no? Estoy desglosando Benedetti si para todos es claro, ¿no? Ya describí la primera parte que es el verbo, la segunda parte es NE de Benedetti, ¿no? NE, la necesidad. ¿Qué es lo que necesito aumentar, disminuir o mantener, de acuerdo a la primera parte del verbo, ¿no? No sé, por ejemplo, necesito aumentar la satisfacción del cliente, necesito disminuir el número de accidentes, la necesidad, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Vale? Aumentar, disminuir o mantener, ¿vale? En la redacción del objetivo. Perdón. La tercera parte, vamos en el D, ¿no? BND de Benedetti. El desempeño. En cuanto quieren aumentar, disminuir o mantener esa necesidad. Disminuir el porcentaje de accidentes, por ejemplo, es mi necesidad, en un 30%, ¿vale? Es cuánto lo quiero hacer, cuánto quiero aumentar un 5%, aumentar un 50%. Ese tipo de variable, pues le permite a ustedes, de ese tipo de constante, perdón, le permite a ustedes poderlo medir, poder tener un dato con el que yo pueda lograr medirlo, ¿vale? La cuarta parte del proceso de Benedetti, vamos en el tiempo, en el TI, en cuándo lo quiero lograr, ¿vale? Cuándo lo quiero. No he cambiado la dispositiva, Valeria, estamos todavía en la definición de objetivos medibles y les estoy enseñando o les estoy dando un concepto de cómo redactar objetivos, ¿vale? Entonces, la última parte es el tiempo, ¿no? Vamos en el verbo, necesidad, desempeño, tiempo. ¿Cuándo quiero lograr aumentar o disminuir esa necesidad? Entonces, no sé, al finalizar el año, en 2 años, en el primer trimestre, para poder tener un tiempo límite máximo y poder lograr la medición, ¿no? Lograr hacer acciones durante ese tiempo. Entonces, resumen de la metodología Benedetti. Verbo, necesidad, desempeño y tiempo. Disminuir el porcentaje de accidentes en un 50% al finalizar el año, ¿vale? Eso aquí entre comillas como para que lo tomen si lo quieren implementar dentro de ese proceso de redacción de objetivos, ¿vale? Y por supuesto, una vez tengamos los objetivos descritos, pues es innecesario poder integrar a los procesos, ¿vale? Es decir, poder determinar cuáles son los procesos de mi organización, cómo cada uno de esos procesos es responsable de algún elemento que me permita lograr los objetivos y cómo esos procesos se integran entre sí. Todos los procesos de la organización, por supuesto, reciben unas entradas de una cuestión externa o de otro proceso interno
hace una serie de actividades y entrega a otro proceso o a otro externo para que estén integrados entre sí y puedan lograr el objetivo, ¿vale? Bien, perfecto. Teniendo esta estructura clave, sin entrar en profundidad de cómo son los elementos clave o específicos que me menciona la norma, son los 4 elementos que debemos considerar para la planificación correcta de un sistema de gestión, ¿vale? Es lo que tenemos que considerar dentro de nuestra planificación. Bien, ahora, ¿cómo empezamos a hacer del análisis del contexto? Una vez definimos los riesgos, oportunidades, determinación de procesos, objetivos, ¿cómo pasamos o cómo hacemos ese proceso específico? ¿Vale? ¿Ustedes cómo actualmente lo hacen? Quisiera preguntarles aquí por chat, ¿cómo hacen ese análisis de contexto y si verdaderamente lo ven útil de la manera que lo están haciendo? ¿Vale? O si lo consultan posteriormente a haberlo hecho, o cada cuánto lo hacen, ese análisis del contexto, ¿vale? Porque aquí pasa algo muy interesante, las empresas realmente sí lo hacen, porque es un elemento que pide el sistema, ¿no? Hacer el análisis del contexto. Pero se queda ahí en la mayoría de los casos. Ya lo hice, lo muestro y nunca más lo consulto. ¿Qué debería pasar realmente? ¿Vale? Primero, de una manera muy consciente, identificar cuáles son los factores externos, internos y las partes interesadas de mi organización que se puedan ver afectadas o que yo pueda afectar al implementar mi sistema de gestión, ¿vale? Luego de que las identifiquemos, pues las vamos a priorizar, vamos a evaluarlas, ¿vale? Porque no todo tiene el mismo peso, no todos los elementos tienen el mismo peso. Aquí nos dice María del Pilar que lo hace mediante la planeación estratégica, perfecto, ahí pueden identificar los factores externos y externos. Nosotros ahorita vamos a ver en Cantan Software que tenemos una metodología de PESTEL, análisis de 5 fuerzas de Porter, por ejemplo, análisis DOFAS que me permitan hacer ese planteamiento estratégico, ¿vale? Luego de que prioricemos evaluemos y definamos cuál es lo verdaderamente importante, pues los llevamos a la operación, es decir, identificamos esos riesgos y oportunidades, los valoramos, ¿vale? Y ahí es donde determinamos qué es lo que vamos a hacer para evitar que se materialice, qué es lo que vamos a hacer para potencializar esa oportunidad, quiénes son los responsables y cómo lo vamos a medir, ¿vale? Perfecto. Aquí nos dice Edgar Dofa Pestel antes de hacer el plan estratégico. Perfecto, Edgar. Correctamente aplicado, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo hacemos una gestión de riesgos correcta? Recuerden que la norma no nos pide o no nos exige una metodología. Ustedes pueden tomar cualquiera o ustedes pueden inclusive inventarse una, ¿por qué no? Una metodología que para ustedes sea funcional, ¿vale? Aquí es importante que se queden con una idea clara. Los riesgos no es un documento estático, ¿vale? Es una forma de pensar y es una forma de tomar decisiones. Cada proceso debería tener muy claro qué puede fallar y cómo lo controlo. Para eso existe la matriz de riesgo. La matriz de riesgo o la gestión de riesgos es un elemento vivo dentro del sistema de gestión. Es mi Biblia para yo tomar decisiones de lo que tengo que hacer. Yo identifico los riesgos, yo los evalúo bajo la metodología que ustedes quieran, los priorizo y con base a esa priorización tengo mi norte de qué es lo que debo atacar, cuál es mi norte para evitar que esos riesgos se materialicen. Luego que defina qué es lo que voy a hacer para controlarlos, pues tengo que monitorearlos, tengo que decir, venga, cada cuánto voy a revisar que los controles estén siendo efectivos. Voy a medir, por ejemplo, si los controles anticipan un riesgo, están preparados para prevenirlos o están preparados de manera reactiva para controlarlos, ¿vale? Por ejemplo, un riesgo, bueno, y ahí para redondear la idea, y en caso de que haya una desviación en esa medición, en ese monitoreo, pues cuáles son las acciones que voy a implementar para evitar que esa desviación vuelva a ocurrir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el proceso de compras, un proveedor incumple con la entrega de algún requisito, ¿vale? ¿Qué hacemos? Entonces, evaluamos proveedores, hacemos seguimiento, definimos indicadores clave y alguien importante o un elemento importante es que todos somos responsables del sistema de gestión. No es el responsable exclusivo del sistema de gestión, es el responsable de compras ahora, ¿vale? Cada una de las personas dueñas del proceso pues tiene que estar involucrado y tiene que tener todas sus responsabilidades. Para lo que empezamos hablando en esta charla, ¿no? Que nos decía, a nadie le importa, decía por aquí un participante que ya no recuerdo quién fue, tengo una organización muy reactiva, nadie le interesa el sistema de gestión. Un elemento clave para empezar a involucrar a las personas en el sistema de gestión es el pensamiento desde el punto de vista de
la gerencia general o la alta dirección, ¿vale? Si la alta dirección no le importa, pues ustedes, por más que hagan lo que vayan a hacer, no lo van a lograr, ¿vale? Si no hay un compromiso de la alta dirección, apague y vámonos, ¿vale? Porque no, si la alta dirección no ve las ventajas que tiene implementar un sistema de gestión, pues no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido y es muy difícil lograr los objetivos si la alta dirección no ve el potencial de implementar un sistema de gestión. Entonces, aquí en esta gráfica yo quisiera preguntarles, ahí está claro, nos dice ella, la alta dirección no le importa efectivamente. Entonces, ¿cómo cambiar ese pensamiento de la alta dirección? ¿Cómo involucrar a la alta dirección? ¿Vale? Yo les pregunto mirando esta diapositiva, ¿qué es lo que buscan todos los gerentes o la alta dirección dentro de su organización? A la alta dirección no le interesa si tú hiciste una capacitación, a la alta dirección no le interesa si los indicadores del sistema de gestión van correctos, a la organización no le interesa si tengo el procedimiento o no lo tengo. Eso no le interesa a un gerente. El gerente no está pensando en esa parte operativa. Aquí nos dicen de manera correcta. ¿Qué es lo que busca un gerente? Que su organización crezca, que su organización sea rentable y que su organización sea sostenible. No le interesa nada más. Estos son los 3 huevitos del gerente. A él no le interesa nada más, ¿vale? No le hablen en términos de que la norma me pide y que necesito este procedimiento porque la norma me pide, necesito que el líder del proceso asista a la capacitación porque la norma me lo pide, porque desde ese punto de vista al gerente no le va a interesar, ¿vale? Como el gerente busca esos 3 huevitos, él diseña una estrategia considerando factores externos e internos para poder lograr ese objetivo o esos 3 huevitos grandes, ¿vale? Y ustedes aquí es donde tienen que diseñar una estrategia dentro del sistema de gestión que se alinee con la consecución de esos objetivos y hacer que se vincule, ¿vale? ¿Cómo aporto al crecimiento desde el sistema de gestión? ¿Cómo aporto a la rentabilidad del sistema de la organización? ¿Y cómo aporto a que la empresa sea sostenible? Vamos a hablarlo desde un punto de vista de seguridad y salud, por ejemplo. Oiga, señor gerente, es que si yo implemento un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, las personas no se van a accidentar ni se van a enfermar, al menos de su trabajo, pues derivado de su trabajo. Por tal motivo, todas las personas de la organización van a estar trabajando contentas en su puesto de trabajo y pagándoseles por hacer su trabajo. En cambio, si una persona o un conjunto de personas se incapacita, pues usted va a perder dinero porque la producción, por ejemplo, puede disminuir porque faltan esas personas o porque tienen que reemplazarlas o porque están pagando incapacidades, por ejemplo, y las personas no están en la organización pagando salarios. Y fíjese entonces que ahí estamos afectando la rentabilidad de la organización. Oiga, señor gerente, es que si dentro de mi sistema de gestión yo evito demandas porque no estoy suministrando, no sé, algún elemento para el trabajo seguro de las personas, pues evito que las personas me demanden y por supuesto eso evita que se afecte, por ejemplo, la rentabilidad o se afecte la sostenibilidad. Yo estoy hablando aquí de ejemplos muy escuetos, ¿no? Hay que diseñar una estrategia, bajo qué mecanismos, por ejemplo, no sé, a ver, se me olvidó el nombre en este momento de la metodología. Bueno, diferentes estrategias que podamos definir para que desde el punto de vista estratégico nosotros le logremos demostrar al gerente, pues que sí, efectivamente, si tenemos un sistema de gestión, pues vamos a tener la posibilidad de aumentar el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad. Por ejemplo, una metodología de Norton y Kaplan, ¿no? De perspectiva de estructura o de aprendizaje y crecimiento, una estructura de procesos y una estructura de resultados, cuyos resultados me ayuden a que el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad de la organización pues pueda aumentarse. Si ustedes logran generar una estrategia que ante los ojos del gerente vean que alguno de los 3 o los 3 huevitos eh, me ayuda el sistema de gestión, ustedes ya logran la atención de la alta dirección y ustedes ya logran que la alta dirección pues vea realmente ese beneficio, ¿vale? Bien, ahora bien, ¿cómo diseñamos el sistema de gestión? A partir de la definición de los objetivos que me permitan aportar a la estrategia de la organización. Lo que estamos viendo en pantalla, pónganle un poquito de imaginación,
Esa pirámide está simulando una vela, ¿vale? Una vela, es una vela triangular, ¿listo? ¿Qué tienen por la mitad las velas, ¿no? El pabilo, ¿no? La telita que me permite encender la vela, ¿cierto? Entonces vamos a suponer un momento que esta pirámide es una vela triangular, ¿vale? Y me va a ayudar a definir los objetivos estratégicos de la organización. Una vez logremos esa estrategia, ¿cómo logramos que, bueno, aquí está de seguridad y salud, pero es una política de cualquier sistema de gestión, cómo logramos que el compromiso de la alta dirección se traslade a los demás niveles de la organización, ¿vale? Para eso existe la política de seguridad, la política del sistema de gestión, ¿vale? ¿Qué es una política? Pues en mi casa, por ejemplo, en mi puesto en mi casa, en mi hogar, por ejemplo, existe una política de que nadie puede entrar después de las 10 de la noche, ¿vale? Y es una política que, pues todo lo que vivimos en la casa, en ese hogar, pues tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces, para eso existe una política donde demuestra inicialmente el compromiso de la alta dirección frente a la implementación del sistema de gestión, pero ahí es donde debemos decir, todas las personas que están en esta organización, pues de igual manera que la alta dirección, vamos a mostrar un compromiso en cumplir este mandamiento o este sistema de gestión porque esto me está ayudando a conseguir mis objetivos estratégicos, ¿vale? Ya vimos anteriormente cuáles son los elementos necesarios para poder determinar los objetivos. ¿Qué me va a decir el gerente en la política? Venga, yo voy a destinar unos recursos, ¿vale? Yo voy a destinar unos recursos como parte de mi compromiso para lograr las actividades del sistema de gestión, ¿vale? Y el gerente, ¿qué me va a pedir al final? Pues resultados, ¿verdad? ¿Y cómo le muestro resultados? A través de indicadores y la definición de los objetivos del sistema. ¿Cómo definimos esos objetivos del sistema? Ya vimos, ¿no? A través de la identificación de riesgos, el análisis del contexto inicial, y aquí entra otro elemento importante que son la identificación de los requisitos legales como insumo para poder determinar qué es lo que yo quiero lograr dentro del sistema de gestión. Ya miramos cómo redactamos los objetivos del sistema. Importante, objetivos que sean medibles, objetivos que sean realistas. Incidente cero para este año, cuando la realidad de la organización son 50 incidentes al año. No lo van a lograr, ¿vale? Tienen que demostrar mejora continua y tienen que ser objetivos eh, medibles, ¿vale? Y objetivos realistas. Una vez determinemos los objetivos del sistema de gestión a través de la identificación de riesgos y requisitos legales, pues es donde determinamos cuáles son las actividades que vamos a hacer para evitar que esos riesgos se materialicen, para potencializar las oportunidades y por supuesto para cumplir los requisitos legales, ¿vale? Son las actividades de control operacional. Existen tres tipos de controles operacionales que ustedes podrían tener o que yo los he enmarcado en tres tipos de controles. Todo lo que ustedes hagan es en búsqueda de un objetivo, ¿no? Y en búsqueda de lograr los objetivos del sistema de gestión. Y en ese sentido hay tres tipos de controles que ustedes pueden definir. Controles humanos, por eso ustedes hacen capacitaciones, por eso ustedes determinan las competencias, la formación, determinan unas funciones, asignan unos recursos humanos para poder lograr las actividades de control operacional. Recuerden que los responsables del sistema de gestión no son ustedes como responsables exclusivos del sistema de gestión, sino cada una de las personas dentro de la organización. Y por eso es importante determinar que las personas estén formadas en cómo deben hacer las cosas para lograr esos objetivos, cómo cuáles son los recursos que se necesitan, cuáles son las funciones que cada una de las personas tienen dentro del sistema de gestión y por supuesto lograr que las personas toman conciencia de por qué hacen lo que tienen que hacer. Por eso deben definir mecanismos de comunicación en donde las personas estén enteradas en todo momento, pues cómo va el desempeño de su sistema de gestión. Existe otro nivel otro tipo de controles o de actividades de control operacional que es el control documental. Venga, si yo quiero evitar que un objetivo se cumpla y un riesgo no se materialice, pues yo tengo que documentar cómo es que debo hacer las cosas de manera correcta. Por eso existen procedimientos. Venga, si las personas son responsables y existe un riesgo por no implementar un procedimiento de manera correcta, pues por eso existen controles documentales, por eso existen documentos dentro de mi organización. No es porque se lo soñaron una capacitación o no es porque se soñaron tener un procedimiento, es porque tiene que tener una coherencia entre lo que yo he identificado, lo que yo he determinado que quiero lograr y qué es lo que tengo que hacer.
Y existe un tercer nivel de control que son los controles directamente en la operación. Por eso ustedes tienen inspecciones, auditorías, barreras, mecanismos de verificación de productos, cualquier tipo de elemento que les permita a ustedes directamente en la operación determinar cuáles son los controles con los que ustedes van a evitar esa materialización del riesgo. Llegó la auditoría, si es que ustedes todavía están pensando que la auditoría es lo más importante. En el ejemplo del pabilo, ¿qué va a hacer el auditor? ¿Vale? Va a coger un cuchillo caliente, ¿vale? Va a coger un cuchillo caliente y lo va a pasar por toda la mitad del sistema de gestión y va a tratar de encontrar cuáles son las desviaciones del sistema de gestión y va a tratar de encontrar la coherencia. Venga, yo tengo aquí una capacitación de manejo de sustancias químicas, por ejemplo. Venga, yo miro por qué tengo esa capacitación, pues porque tengo un riesgo priorizado y porque he tenido una cantidad de incidentes derivados de ese peligro y por eso yo transversalmente y coherentemente tengo un control humano o un control operacional humano que me permita determinar ese riesgo. Entonces, fíjense cómo desde el punto de vista estratégico, todos los elementos del sistema de gestión de una manera coherente, desde su planificación, pues tenemos claro por qué hacemos lo que hacemos. Y muy seguramente, si esto lo trasladamos a las personas de la organización, pues ellos entenderán la importancia de por qué tienen que asistir a una formación, por qué tienen que implementar de manera correcta un procedimiento o un documento y por qué tienen que hacer los controles directamente en la operación. De esta manera coherente, utilizando lo más gráfico posible el ejemplo, que espero que sea claro para todos, pues demostramos coherencia entre la planificación del sistema de gestión y las actividades que nosotros determinamos, ¿vale? Aquí está claro que a partir de la parte superior es los elementos de planificación y la parte inferior es el hacer, ¿vale? ¿Cómo vamos hasta aquí? Quisiera que me comentaran aquí en el chat si vamos bien, vamos entendiendo el proceso, alguna manito arriba sí, o a manito abajo, porque también lo tienen ahí descrito cómo vamos en este proceso, algún comentario, gracias David, gracias Rosalía, Andrés, María del Socorro, por aquí nos dice Eduardo, ok, gracias Eduardo, Carlos, Andrea, Zuley, vale, Andrea me manda un corazón, gracias Andrea, Alberto, bien, perfecto, espero que de verdad esté siendo eh, útil esta explicación, por supuesto con el tiempo que tenemos es muy corto, pero espero que sea útil, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esta diapositiva? Que de manera gráfica ustedes vean la coherencia, me interesa mucho la coherencia. ¿Qué he encontrado yo en muchos sistemas de gestión? Voy y audito y veo que tenemos una capacitación de manejo de sustancias químicas, ¿vale? Y voy y veo la matriz de riesgos y ni siquiera el riesgo está identificado, ¿vale? Y voy y veo el objetivo y el objetivo es disminuir los accidentes por sustancias químicas. Entonces no hay una coherencia entre el sistema de gestión, ¿vale? Y voy y miro la estrategia del sistema de gestión y los objetivos es que disminuyamos los incidentes y no especificamos cómo vamos a lograr los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, de una manera muy sencilla con esta imagen, yo quisiera que nos lleváramos esta imagen para que siempre que pensemos por qué definimos algo que vamos a hacer, por qué lo definimos, ¿vale? ¿Cuál es la coherencia del sistema de gestión? De dónde nació ese control, ¿vale? Y siempre enmarquemos que la actividad que vayamos a definir, pues debe estar enmarcada en cualquiera de estos tres tipos de controles. Bien, vamos a hablar un poco del corazón del sistema de gestión, ¿vale? Vamos a hablar un poco de el sistema PHBA, ¿no? El ciclo PHBA. Aquí no está tan eh, ¿cómo decirlo? Es decir, esto es común para todos, ¿no? Ver el ciclo PHBA, los elementos del planear, hacer, verificar y actuar. Aquí en coherencia con la dispositiva anterior, pues tenemos que mostrar coherencia, ¿no? Aquí ya para redondear un poco la diapositiva anterior y hacer todo el ciclo completo. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? En un ciclo de mejora continua voy a plasmar todos los elementos del sistema de gestión, sin hablar técnicamente de las normas, para que ustedes determinen cómo es la coherencia del sistema de gestión. Todo nace por la política, ¿no? Ya determinamos el compromiso de la alta dirección, en donde la alta dirección me va a determinar que va a determinar los recursos y quiere lograr unos objetivos, ¿vale? Para lograr esos objetivos, tenemos que identificar los requisitos legales, hacer un análisis del contexto de la organización para poder determinar riesgos y oportunidades y poder valorarlos para poder determinar
los objetivos y cuáles son las actividades que vamos a hacer, ¿vale? Esa es la planificación del sistema de gestión. Compromiso, cómo lo vamos a hacer, mecanismos para hacerlo, quiero lograr unos objetivos y para lograrlos voy a determinar una serie de actividades que me permitan lograrlos, ¿vale? Para lograrlos, tengo que determinar cuáles son los recursos que necesitamos, ¿vale? Vamos a implementar unos recursos que, por supuesto, nacerán de la planificación. Vamos a determinar las funciones de las personas y las responsabilidades de las personas frente a cada uno de los elementos del sistema de gestión y los objetivos que estamos dispuestos para poder generar competencia, formación y toma conciencia de las personas. Es decir, yo aquí involucro a las personas a través de estos elementos, los hago partícipes, los hago que tengan conciencia a través de los recursos, perdón, a través de las funciones y responsabilidades asignadas. Estas funciones y responsabilidades es muy importante, pienso yo, separarlas de las funciones y responsabilidades para las cuales fueron contratadas las personas y hacer conscientes a las personas que tienen unas funciones y responsabilidades dentro del sistema de gestión. Y es importante tener claro que el incumplimiento de esas funciones o responsabilidades, pues también puede llevar a sanciones porque estamos partiendo desde un compromiso de la política del sistema de gestión. Bien. Como todas las personas son responsables del sistema de gestión, pues tenemos que tener mecanismos de comunicación. Las personas deben saber en todo momento cómo vamos, si estamos logrando los objetivos, lo que estamos haciendo, si está siendo efectivo, y por esa razón ustedes deben tener mecanismos donde las personas estén enteradas en todo momento del desempeño del sistema de gestión. Bien. Aquí es donde determinamos entonces los controles, ¿no? O sea, es decir, en el hacer ya empezamos a implementar estas actividades planificadas, ya sea a través de la implementación de descripción de documentos, controles como formaciones, controles directamente en la operación, como vimos en la diapositiva anterior. Luego, en el verificar, tenemos que generar mecanismos que me permitan hacer medición y seguimiento y verificar en todo momento si lo planificado está siendo efectivo. Oiga, venga, yo determino, mido los objetivos, mido si estoy cumpliendo los requisitos legales, mido si los niveles de riesgos han cambiado o hay nuevos riesgos dentro de la organización, verifico si las actividades de control operacional están siendo efectivas para mitigar los riesgos y en todo momento en este proceso de verificación lo vamos alimentando, ¿vale? Por supuesto, aquí dice incidentes, pero ténganlo desde el punto de vista de cualquier desviación. Vamos a estar evaluando el cumplimiento de los requisitos legales en todo momento para determinar si existen nuevos controles adicionales, ¿vale? O si hay desviaciones, pues poder generar mecanismos que me permitan tomar acciones para evitar esas desviaciones a través del reporte de no conformidades, ¿vale? También es importante las auditorías desde el punto de vista de verificación, pero como elemento que me alimente o que me ayude a determinar si lo que estoy haciendo está bien o no, ¿vale? Si me estoy acercando a la consecución de los objetivos o si por el contrario mi sistema de gestión pues no está aportando mayor valor, ¿vale? Y en las oportunidades del actual, pues tenemos la revisión por la dirección, ¿no? Aquí también podrían estar las no conformidades en la actuación, ¿no? La implementación. En la revisión por la dirección, pues es donde el gerente me va a pedir cuentas, ¿no? Yo inicié con un compromiso, determiné unos recursos, venga, me dice usted qué ha logrado y si ha logrado la consecución de los objetivos estratégicos. ¿Para qué? Para poder determinar acciones de mejora que en el siguiente ciclo me permitan, pues, tener un sistema de gestión más robusto, ¿vale? Bajo esta gráfica, que lo que me permite es tener un mapa global de los elementos que interrelacionan entre sí, pues podamos determinar si mi sistema de gestión está siendo efectivo o no. Bien, ya para finalizar y no hacerlo más largo y pasar a la parte práctica de nuestro Kantan software, ¿vale? El factor diferencial, la integración, ¿no? ¿Cómo integro diferentes sistemas de gestión en un solo gran sistema de gestión? Ventaja de la norma ISO, ¿no? Que son la misma estructura eh, normalizada, la misma estructura armonizada de mi sistema de cualquier sistema de gestión, es la misma para cualquier sistema, ¿vale? Tenemos numeral 4, numeral 6, numeral 7, 8, de manera, se puede integrar de manera fácil porque todos los elementos son iguales. ¿En dónde está la diferencia de cada sistema de gestión y dónde es donde tenemos que tener una diferencia puntual? En los controles operacionales de cada disciplina. Los controles para calidad, pues son diferentes, porque ¿cuál es el objetivo de calidad? Pues que el servicio o el producto salga bajo estándares de calidad. Por eso los controles estarán enfocados a lograr ese objetivo. En medio ambiente, pues lograr que los impactos ambientales
o que minimizar el impacto ambiental derivado de las actividades que hace mi organización. Entonces los controles estarán enfocados en eso. Y así en cada sistema de gestión. Todos son fáciles de integrar porque precisamente todos pueden lograr el mismo objetivo estratégico a través de diferentes disciplinas. ¿Vale? Un solo sistema, una sola lógica. Bien, entonces aquí ya para terminar y finalizar, de manera para cerrar la charla, ¿qué hacemos actualmente? ¿Cómo empezamos? ¿Vale? De alguna manera tenemos que determinar cuál es mi estado actual. Venga, hacemos un diagnóstico de cómo se encuentra mi grado de madurez de mi sistema de gestión. Luego determinemos un plan de acción, qué es lo que vamos a hacer para mejorar, una ruta que nos permita mejorar ese diagnóstico actual. Luego determinamos una serie de actividades pilotos para poder hacer una escalabilidad progresiva en toda la organización. Siempre la restricción al cambio es supremamente importante y presente en todos los procesos, y determinemos cuáles son los recursos necesarios que necesitamos hacer para mejorar y transformar mi sistema de gestión. Bueno, entonces nosotros somos una plataforma tipo SaaS, es decir, estamos ubicados en la nube, no estamos instalados en ningún dispositivo, y eso nos permite pues poder acceder desde cualquier dispositivo, desde cualquier eh, navegador que tenga acceso a internet, y de esa manera pues tener la información en todo momento. ¿Cómo vamos a acceder a la plataforma? A través de usuarios y contraseñas que ustedes determinarán al momento de adquirir la herramienta. Y una vez accedamos a la herramienta, pues vamos a tener una serie de módulos, somos una plataforma modular que nos permite precisamente eh, tener una aplicación específica con un objetivo específico, ¿vale? Cada vez que ustedes encuentren un deber en la norma, pues tendremos una aplicación que me ayude a gestionarlo. Somos una herramienta de gestión, ¿vale? Pero antes de comenzar con la herramienta, en coherencia con la presentación, quisiera mostrarles algo muy interesante porque no solamente tenemos una aplicación, una software principal que es el que estábamos viendo en pantalla, sino que también nos complementamos con diferentes aplicaciones móviles, ¿vale? Que nos permiten hacer diferentes cuestiones, ¿vale? Yo les voy a compartir en este momento la pantalla de mi celular, si me permiten un segundo, porque quiero mostrarles algo muy interesante que en este momento ustedes pueden descargar de manera gratuita en la tienda de aplicaciones de su celular, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no tengo una sesión iniciada. A ver. Aquí pasó algo. Vale. Listo. Entonces, en la tienda de aplicaciones, ustedes van a buscar una aplicación que se llama Kantan Gap Analysis, ¿vale? Es una aplicación que está tanto para dispositivos Android como para dispositivos iOS y es completamente gratuita, ¿vale? Cuando ustedes descarguen la aplicación en este momento, si quieren hacer el ejercicio conmigo, ¿vale? La aplicación les va a pedir una serie de datos, ¿vale? Y ya les explico para qué la aplicación. Una serie de datos de contexto de su organización para que puedan crear un usuario y contraseña. Es una aplicación muy potente y muy buena para poder iniciar. ¿Recuerdan el mensaje final? Evaluemos el punto de partida o el estado actual de mi sistema de gestión. Pues esta aplicación me permite hacer un diagnóstico de cómo se encuentra mi sistema de gestión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez introduzcamos los datos de mi usuario y contraseña para las personas que me acompañan en este espacio y que la sesión anterior, eh, voy a quitar mi cámara un momento, que la sesión anterior disculpen los molestos si estamos viendo la pantalla de mi celular, les agradezco si me confirman. A ver, perdón, que creo que no están viendo. Sí, sí están viendo la pantalla. Gracias, Andrés, Marco, perfecto. Entonces, les decía que las personas que me acompañaron en las sesiones anteriores, esta aplicación tiene un pequeño fallo. Al iniciar sesión ya está solucionado, ¿vale? Entonces ustedes ya lo pueden descargar de manera gratuita, está funcionando correctamente y es completamente gratis la aplicación. Y les va a pedir una serie de datos de la organización porque la aplicación va a utilizar inteligencia artificial para darles un diagnóstico de cómo se encuentra su sistema de gestión. ¿Cómo funciona? Ustedes simplemente cuando ingresen vamos a dar un clic en crear nuevo diagnóstico
Y ahí aparecen las diferentes normas que tenemos disponibles para ustedes desde Cantan Software. Aquí inclusive ya no estamos adelantando la ISO 53001, que todavía no ha salido vigente, pero tenemos aquí algún concepto del borrador, ¿vale? Cuando se actualicen las normas, la aplicación se va a actualizar de manera automática con los nuevos requerimientos, ¿vale? Y dependiendo de la norma que ustedes quieran, pues simplemente seleccionan, aquí aparecerá su organización, ¿vale? Y vamos a generar un nuevo diagnóstico, ¿vale? Para empezar a hacer el diagnóstico del estado actual de mi sistema de gestión. ¿Cómo funciona la aplicación? Simplemente a través de una lista de chequeo vamos a ir pasando por una serie de preguntas de lo que me pide cada uno de los numerales de la norma. Aquí empezamos, por ejemplo, en ISO 9001 con la comprensión del contexto y me hace unas preguntas de lo que me pide la norma. Y a través de unas respuestas predefinidas vamos a decirle a la aplicación cuál es el grado de madurez de mi sistema de gestión. Entonces, por ejemplo, la organización ha determinado las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito, lo que me pide la norma, ¿no? ¿Cómo lo tengo actualmente? No, en inicio no he hecho nada. Estoy apenas iniciando, no tengo nada establecido. Estoy empezando a definir los mecanismos, estoy empezando a definir cómo lo vamos a hacer, cuáles son las metodologías, estoy en ese proceso de desarrollo, ¿vale? Ya lo he implementado una vez, pero no tengo una retroalimentación o no he verificado si eso ha sido funcional, si he logrado el objetivo, si están bien identificados los riesgos y oportunidades. Simplemente lo he implementado y por ahí estoy en este momento, lo he arrancado. Ya lo tengo establecido, es decir, ya lo he implementado más de una ocasión y digamos que eh, he tenido los registros correspondientes y he logrado hacer algunas actividades a partir de ese establecimiento. Pero no sé si está siendo óptimo, no sé, no tengo la certeza de que el proceso esté muy fuerte o esté completamente optimizado dentro de una organización. Dependiendo de este nivel, la inteligencia artificial pues, va a ir haciendo el análisis. Ah, no, yo lo tengo en inicio, ¿vale? Por supuesto, ustedes saben que la inteligencia artificial, entre mayor contexto se les dé, a la inteligencia artificial, pues mucho mejor, ¿no? Pues porque esto es inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, eh, para darle un mejor contexto o para darle mayor contexto voy a ampliar un poquito aquí me están diciendo que se ve muy pequeño. Para darle un mayor contexto a la inteligencia artificial, en cada una de las preguntas tengo la posibilidad de adjuntar observaciones que le den más contexto para que le expliquen a la inteligencia artificial o le aclaren el nivel de madurez de ese elemento. Entonces aquí vamos a poder poner texto, ¿vale? Podemos poner texto explicativo. O podemos adjuntar evidencias de tipo fotográfico, que es de tomar una fotografía, no sé, de algún elemento que le dé más contexto a la inteligencia artificial, o del procedimiento, en los casos que puedan adjuntar el documento para que la inteligencia artificial lo analice. Evidencias que les permitan a ustedes o a la inteligencia artificial pues tener mayor contexto y poder determinar el grado de madurez. De esa manera simplemente vamos pasando por todos los numerales de la norma hasta que finalicemos, ¿no? De una manera muy consciente, recuerden, dejen de pensar que tener todo bien les va a ayudar, ¿no? Sean honestos con lo que tenemos actualmente, porque la idea es que la aplicación les ayude a mejorar, ¿vale? Una vez finalicemos el diagnóstico, ¿vale? Pues vamos a poder tener el resultado del diagnóstico, básicamente, ¿vale? Tantos como ustedes quieran pueden hacer, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder descargar el informe que me genera la inteligencia artificial. Por supuesto, yo aquí tengo ya uno hecho por temas de tiempo, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que me muestra esta aplicación o cuál es el resultado de implementar esta aplicación. Yo voy a girar aquí un poquito mi celular para que se vea un poco mejor la información. Y este es el resultado de haber aplicado el diagnóstico. La información de mi empresa, que también es contexto para la inteligencia artificial, con la información que ustedes le dieron a la organización. El resultado porcentual de cada uno de los elementos del sistema de gestión, ¿vale? Con base a las respuestas, ¿listo? Las respuestas que ustedes indicaron con las evidencias correspondientes. Pero lo maravilloso de esto, que está al final, después de pasar por toda la lista de chequeo, está al final, aquí está el análisis gráfico porcentual del grado de implementación. Lo más interesante del proceso, acá, a ver si en este estado o coloqué uno que no era, a ver un segundo por favor, sí, precisamente descargué uno que no tenía, permítanme, voy a descargar otro acá rápidamente, permítanme, voy a descargar este por ejemplo, para que ustedes vean lo más interesante de la aplicación, ¿vale? Lo más interesante de la aplicación es que, permítanme, voy a revisar si este lo tiene, sí,
Vale, entonces lo más interesante de la aplicación es que utilizando inteligencia artificial, luego de toda la información del resultado del diagnóstico, la inteligencia artificial les va a dar un resumen de cómo se encuentra el grado de madurez de su sistema de gestión, ¿vale? Va a darles un resumen de las preguntas o de los elementos que están en inicio, en desarrollo, los que están implementados y establecidos, los optimizados. Les va a dar de manera automática un análisis DAFO con base a esa información. Aquí les ayuda ya a tener contexto del nivel de madurez de su sistema de gestión. Les va a identificar las debilidades, las amenazas, fortalezas, oportunidades, todo a partir de la información que ustedes introdujeron en las respuestas y una conclusión general. Lo más interesante de todo esto también es que también les va a proponer planes de acción por cada elemento que lo requiera, que sea débil dentro de su sistema de gestión. Entonces aquí, por ejemplo, análisis de contexto me va a decir qué tengo que hacer, cómo lo debo hacer, una descripción de cómo lo debo hacer. Me va a recomendar en cuánto tiempo lo tengo que hacer dependiendo del nivel de madurez y la criticidad del elemento. Y a pesar de que no conozca toda la estructura organizativa de su organización, sí les va a dar un símil de quién debería hacerlo, le va a generar una responsabilidad. Y de esa manera ustedes tendrán un punto de partida para saber qué tienen que hacer, un punto de partida muy importante para que ustedes sepan qué tienen que hacer por cada elemento que merite una mejora, ¿vale? Entonces aquí, de manera gratuita, ustedes lo tienen en este momento, pueden hacer un diagnóstico de cómo se encuentra su sistema de gestión, ¿vale? Aquí vamos a tener, es bastante extenso porque este es un diagnóstico de un sistema que está pues muy débil, ¿vale? Y aquí vamos a, aquí me sugiere algunas observaciones generales, ¿vale? Me dice qué tengo que hacer del tema humano, por ejemplo, y aquí me dice qué tengo que hacer específicamente, ¿vale? Entonces quisiera empezar o quería empezar por esta aplicación porque me va a permitir precisamente eso. Quisiera comentar, que me comentaran si alguno pudo descargar la aplicación, si pudieron introducir los usuarios. Nos pregunta Daniel con qué usuario y contraseña se puede ingresar. Tienes que crear un nuevo usuario, Daniel, y él te va, cuando ingrese los datos de tu organización, al correo electrónico que tú indiques ahí, te va a enviar un correo con el usuario y contraseña para que puedas ingresar a la plataforma, ¿vale? ¿Cómo les parece la herramienta? Una manito arriba, una manito abajo, dependiendo de lo que usted, si les parece útil o no útil. La aplicación es un elemento de entrada. Aquí veo bastante manitos arriba, no veo ninguna abajo, gracias a Dios. Un corazón me envía nuevamente Andrea, gracias Andrea, Manuel, Lisette. Es un punto de partida, ¿no? Un punto de partida muy importante para que ustedes tengan herramientas que les permitan precisamente lograr los objetivos estratégicos. Dice aquí Andrea, descargando. Bien, Andrea, perfecto. Me comentan, aquí la vez pasada hubo un fallo, tengo que aceptarlo, un fallo en la aplicación, pero lo solucionamos rápidamente. Me comentan cómo les va, la idea es que lo puedan usar, que sea útil, me dejan ahí los comentarios, me dejan el correo electrónico donde los puedo contactar y a respuesta les indicaré las soluciones, ¿vale? Bien, perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a la herramienta, ¿no? Nosotros somos una herramienta, como les decía, modular, que me permite hacer gestión de los diferentes sistemas de gestión, cualquiera que sea, ¿vale? Cualquiera. Como es una herramienta enfocada en normas ISO, pues de manera transversal puedo integrar cualquier norma, ¿vale? Mi objetivo como líder del producto, que esto sea lo más sencillo, lo más fácil y que no gasten tiempo en lo que no es importante, que es la gestión del sistema de gestión. La herramienta ya viene lista el minuto 1 para que ustedes la usen, ¿vale? Ya viene lista desde el vale, aquí me dice, perdona, María, me pueden contactar al correo tal, acabo de conectarme. Vale, la grabación para todas las personas que me están preguntando de esta charla está en la página de YouTube, ¿vale? Nos encuentran en YouTube, en nuestro canal de Cantan Software. Ahí está la grabación de este y los demás. Bien, perfecto. Entonces les decía que mi objetivo es que sea lo más sencillo, ¿no? Entonces aquí tenemos en la parte inferior un mapa de navegación que simula un río, ¿vale? Simula un río y donde nace un río, perdón, acá. Y aquí también nacen las aplicaciones del sistema de gestión. O sea, aquí está como la planificación, ¿no? Análisis de contexto, necesidad de expectativas, análisis de riesgos, objetivos, lo que hablamos ahorita en la planificación. Y de una manera natural vamos pasando por los controles documentales, por ejemplo, capacitación, por ejemplo, cumplimiento legal, y de una manera muy natural vamos recorriendo el río hasta su desenlace, ¿no? En la mejora, ¿no? Seguimiento y medición, revisión por la dirección, no conformidades, que son las oportunidades de mejora que vimos en la presentación, ¿vale? O también tenemos aquí el menú que están los numerales de la norma y desplegando el menú, pues me aparecen las aplicaciones correspondientes a cada numeral. La idea es que sea lo más sencillo posible.
Nosotros nos sacamos pecho en que somos una de las plataformas pioneras en el uso de inteligencia artificial para los sistemas de gestión. Y pensando en eso, aquí también puede pasar algo cuando ustedes adquieren la herramienta. Oiga, listo, ya tengo el diagnóstico y ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién me ayuda? Porque tengo la herramienta y no, pues no sé por dónde empezar, ¿vale? Aquí ustedes van a tener un asistente virtual que se llama Cantana, que utiliza inteligencia artificial para poder ayudarles como consultor de la herramienta, ¿vale? Es decir, si se pierden en la herramienta, les puede guiar los pasos. Les sirve como consultor 24/7 de las normas que ustedes tengan dentro contratadas con la plataforma. Está en capacidad de ver los registros que están en todas las aplicaciones para tener mayor contexto de las respuestas que debe dar, ¿vale? Y le sirve como analista de datos de la información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un resumen de las no conformidades, para no ir a buscarlo al aplicativo, pues rápidamente lo puedo consultar para buscar los datos rápidos, ¿vale? Aquí ya está, bueno, aquí las conversaciones se guardan, si no borro la historia, les va guardando toda la comunicación en tiempo real. Y aquí, por ejemplo, yo le he dado un contexto de qué riesgos podrían existir en una empresa de logística. O sea, tengo dudas y quiero saber que me diga cuáles son los riesgos. Y aquí teniendo el contexto de mi organización, pues rápidamente vamos a ver los riesgos que puedan tener, ¿no? Me va a dar la respuesta Cantana en tiempo real. Y me dice que quiere ayudarme, o que si necesita que me ayude a identificar controles para esos riesgos. Yo le digo, sí, ayúdame. Esto es una conversación para hacerlo más rápido de lo que hay ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cumplimiento normativo, me dice qué son los controles que yo debo hacer. Si me pierdo en la plataforma, por ejemplo, cómo hago la política de calidad. Obviamente, entre mejor sean las preguntas con mayor contexto, pues mejor van a ser las respuestas. Yo estoy haciendo preguntas muy ambiguas o muy generales, ¿vale? Entonces aquí me dice, por ejemplo, me entendió que le estoy preguntando es cuáles son los elementos, ¿no? Entonces define el propósito, alíneo con los objetivos, incluye compromisos. ¿Quieres que te oriente para plasmarlo según alguna norma específica? Entonces, por ejemplo, sí, ISO 9001, por ejemplo, ayúdame con una política ISO 9001, o dime dónde la hago en la plataforma, ¿vale? Dependiendo del contexto, yo lo voy utilizando dentro de la plataforma. Entonces aquí tengo un consultor 24/7 utilizando la inteligencia artificial por si en algún momento necesitan ayuda adicional, ¿vale? Ahora sí vamos a entrar en materia en las diferentes aplicaciones en estos 10 minutos que nos quedan de sesión. Rápidamente tenemos un módulo para cada proceso, ¿no? Quisiera comenzar para que tengan una idea global. Desde la aplicación de mapa de procesos, ustedes van a poder determinar los procesos de su organización, ¿vale? Cada uno van a poder diseñar su propio mapa de procesos y, por supuesto, las fichas de caracterización de cada uno de los procesos para que una vez los definan, estos puedan vincularse con todas las aplicaciones. ¿Recuerdan la frase sistema de gestión, conjunto de elementos mutuamente interrelacionados que interactúan entre sí en busca de un objetivo? Pues la plataforma funciona igual, todos los elementos interactúan entre sí. Yo tengo los procesos en una aplicación, pero después en riesgos analizo riesgos por proceso, luego hago no conformidades por procesos y así me vinculo con cada una de las aplicaciones, ¿vale? Una vez dentro de la ficha de caracterización del proceso, automáticamente a medida que yo vaya usando los procesos en las aplicaciones, pues aquí automáticamente voy a poder ver, por ejemplo, desde la misma ficha de caracterización, cuáles son los riesgos del proceso. Esto es donde proviene de la aplicación de gestión de riesgos que me permite evaluar bajo cualquier metodología, pues cuáles son los riesgos determinados de mi proceso y a través de la metodología los analizo y pues determino cuáles son las actividades que tengo que implementar precisamente para evitar que estos riesgos se materialicen. Puedo identificar, por ejemplo, si hay no conformidades asociadas al proceso, pues automáticamente puedo determinar cuáles son las no conformidades que están vinculadas y de una manera práctica voy a poder visualizarla. Tenemos una aplicación de indicadores que me permite precisamente hacer la medición de los indicadores de los procesos y asociarlos a cada proceso para poder hacer un seguimiento del desempeño de los procesos de la organización. Por supuesto, estos indicadores provienen de los objetivos que hemos definido a partir del análisis de la gestión de riesgos, ¿no? Recuerden que primero hacemos una determinación o un análisis del contexto, para lo cual aquí tenemos la aplicación de análisis de contexto que les permitirá hacer eso, para después en la gestión de riesgos poder hacer un análisis de la situación de cada uno de los riesgos y oportunidades. Dependiendo del modelo, de la norma que ustedes contraten o las normas que ustedes contraten, pues vamos a ver aquí los diferentes modelos y a través de una metodología muy práctica vamos a ir evaluando, por ejemplo, cuáles son los riesgos de cada uno de los procesos, vamos a ir añadiendo los riesgos de los procesos, vamos a ir valorando
a través de la metodología que ustedes quieran. Aquí está una metodología de ISO 31000, probabilidad por impacto, ¿vale? Vamos a ver automáticamente cómo la plataforma me hace el análisis de los riesgos. Luego determinamos cuáles son los controles que tenemos descritos para cada uno de los eh, riesgos valorados, y de una manera muy gráfica vamos a poder analizar pues cómo es el comportamiento de los riesgos dentro de mi organización. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí tener una comparativa entre, por ejemplo, el riesgo inherente de un periodo a otro, ¿vale? O el riesgo residual de un periodo a otro, para poder determinar si los controles han sido efectivos o no. Oigan, en el año 2023 yo tuve el 23 de los por ciento de los riesgos altos, ¿no? Y aquí sigo igual. Entonces, no está siendo efectivo los controles. Vamos a ver en el 2025. El 2025 ya lo disminuí un poquito. He logrado eficacia y eficiencia de los riesgos, pero en una medida muy poca, muy baja de un periodo a otro. Entonces, aquí me permite analizar y determinar si mis objetivos del sistema de gestión, pues estoy lográndolos o no, ¿vale? A partir de un análisis gráfico. Bien. Ya para la determinación de los objetivos, pues vamos a tener un módulo específico que me permite precisamente definir cuáles son los objetivos de mi sistema de gestión bajo la metodología que les mencionaba en la sesión, y poder determinar los planes de acción que sean necesarios con los responsables necesarios para poder ir logrando los objetivos. Desde la misma perspectiva de los objetivos, puedo ir asociando los indicadores, ¿vale? Los indicadores que me permitan ir mirando cómo va el cumplimiento de los objetivos dentro de mi sistema de gestión, ¿vale? Ahora bien, tenemos diferentes aplicaciones para los controles que hablábamos. Estoy hablando de una manera muy general, ¿vale? Se me van a quedar muchos temas por fuera, pero los invito a consultar en la página de Cantan Software todas las posibilidades que tenemos dentro de la plataforma, ¿vale? Eh, y poder hacer un demo un poco más calmadito. Aquí nos pregunta Fanny, ¿cuál es el tiempo aproximado para poder parametrizar, cargar la información de la organización al sistema, liberar la plataforma en producción? Es que he visto algunas plataformas similares, pero es muy demorado el cargue de la información. En este caso, Fanny, con las mejores prácticas que tenemos nosotros predispuestas, desde el minuto 1, tú ya puedes iniciar a usarla, porque no es necesario parametrizarla, ya viene parametrizada con las mejores prácticas. Entonces, simplemente es iniciar por donde quieras iniciar y empezar a hacer los registros dentro de la plataforma. La idea es que sea lo más rápido y fácil posible, ¿vale? Bien, entonces les decía que tenemos aplicaciones para el control de los tres tipos que mencionábamos, ¿no? Aplicaciones para el control humano, como por ejemplo hacer la gestión de capacitaciones, o también para el control documental, para hacer el control de los documentos. Aquí una aplicación muy interesante es que me permite hacer el control de toda la documentación del sistema de gestión a través de una estructura de carpetas que les personalizada, que les permite a ustedes hacer el cargue de la documentación, y la plataforma va a controlar la documentación a través de códigos y versiones, y por supuesto va a controlarla a través de un circuito de aprobación documental. ¿Vale? Es decir, aquí a través de unas etapas vamos a poder determinar quiénes son los responsables de elaborar el documento directamente en la plataforma, quiénes son los responsables de revisarla, aprobarla y finalmente publicar los documentos. Cada uno de los documentos puede tener a su vez diferentes niveles de permisos, personas que solamente pueden visualizar el documento exclusivamente o descargarlo, ¿vale? O generar nuevas versiones. Aquí podemos relacionar los documentos que hacen parte del documento origen, y si los documentos, por ejemplo, son de consulta pública como las políticas, ¿vale? Yo podemos generar URLs por cada documento o código QR para que las personas, a pesar de que no tengan usuario y contraseña, puedan o consultar el documento o descargarlo para poder tener una copia del documento sin necesidad de tener usuario y contraseña. Cada uno de los documentos va a tener un log que les va a permitir a ustedes pues conocer en tiempo real quiénes han visto o leído, por ejemplo, el documento, algo muy interesante para poder hacer el control documental. Por supuesto, aplicaciones, por ejemplo, como Business Intelligence, que me va a permitir en todo momento, pues poder tener análisis gráficos de la información que se encuentra en la plataforma. Oye, yo quiero tener un análisis gráfico, por ejemplo, de las no conformidades. Quiero tener un análisis en tiempo real de la información para saber cuáles son las desviaciones que tengo de mis hallazgos. Entonces, yo puedo construir tableros de mando que me permitan
en todo momento, no solamente en la revisión por la dirección, pues conocer cómo va mi sistema de gestión y poder tomar acciones que me permitan saber si voy a cumplir los objetivos o no. Aquí puedo tener diferentes gráficas personalizables que ustedes quieran para poder determinar en este caso, por ejemplo, cuántos hallazgos tengo, cuántos tengo ya cerrados, abiertos. Todo esto proviene de la información de las aplicaciones, cuánto tiempo en promedio me estoy demorando para cerrarlas, qué porcentaje están abiertas o cerradas, poder determinar los hallazgos por proceso de una manera gráfica. Cada una de las gráficas también es posible usarlas de filtro para que de una manera muy gráfica y dinámica ustedes puedan analizar la información del desempeño de su sistema de gestión, cuáles hallazgos tengo por año, por mes, por origen, qué porcentaje por origen y ya la información de los registros, que en el caso de que yo quiera consultar un registro de los que me está graficando, pues directamente lo pueda ir a visualizar y poder ver qué es lo que me está graficando de una manera más específica.